Tomamos nuestros asientos y le damos gracias, como siempre, al Señor por darnos la oportunidad de poderle dar a Él este culto. ¿Cómo anda, iglesia? ¿Bien? Bueno, muchos enfermos, algunos están viendo de casa porque están enfermitos, hay que cuidarse con estos fríos, pero bueno, aquí estamos nuevamente. A ver, porque sabe que yo me olvido, yo soy medio distraído. ¿Los jueves qué es? ¿Día de qué? A ver, muéstreme la pala, muéstreme el pico, muéstreme todo. A ver, ¿lo trajo? No, el celular no, lo trae todo el mundo. No, no. ¿Trajo alguno cuadernito, virome? ¿Sí? Es dudoso el asunto, ¿eh? Buah. Muy bien. Nos permite el día jueves poder introducirnos un poquito más en todo aquello que tiene que ver directamente con nuestro crecimiento espiritual, porque la obra no crece si no crecemos nosotros espiritualmente. La obra de Dios no es un asunto de actividad, es un asunto de obediencia al Espíritu Santo. Y obedecen al Espíritu Santo aquellas personas que son tratadas por Dios, que son formadas por el Señor, que dejan que el Espíritu Santo madure sus vidas, entonces escuchan y son obedientes a lo que Dios tiene para sus vidas. En esta noche vamos a hablar de un tema que primero me gustaría introducirlo desde el lugar de la realidad que hoy nos está tocando vivir. Yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce el problema que está habiendo en Medio Oriente y es importante que usted pueda entender que esto no es poca cosa. Quiero dar un enfoque sobre esto que no sea algo que nos envuelva en la paranoia, pero sí que nos despierte espiritualmente. Son dos cosas diferentes. Hoy por hoy se están viviendo tiempos muy difíciles y antes que nada, la palabra de Dios, antes que los sucesos acontezcan, nos está llamando a algo que pocas veces nosotros hacemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Entonces, es algo que ya está en la palabra de Dios, lo tenemos en el Salmo 122, capítulo 6, y esto a su vez tiene la connotación de mantenernos despiertos a la realidad espiritual. A veces nosotros consideramos que lo espiritual es algo efímero, es algo místico, pero la realidad es que es lo conciso, es lo eterno y es lo que va a permanecer por siempre. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento también, vamos a ver que los hombres de Dios siempre pasaron un proceso entre escuchar la palabra de Dios y el cumplimiento de esa palabra. Poder pasar ese proceso implicaba carácter espiritual, no distinto al carácter espiritual que hoy nosotros también tenemos que tener. Esta realidad presente nos lleva a nosotros a un despertar. Si estamos medios dormiditos, nos lleva a un despertar. ¿Por qué razón? Porque no es ni más ni menos que el cumplimiento de los acontecimientos finales. Vuelvo a repetir, esto no es para despertar una paranoia, sino para despertarnos espiritualmente. Cuando el pueblo de Dios recibió una palabra y los acontecimientos que se aproximaban al cumplimiento de la palabra estaban próximos, los profetas advertían al pueblo y el pueblo permanecía en su adormecimiento espiritual hasta que se cumplía la situación. Y bueno, lamentablemente en el caso de Israel, el tiempo del cautiverio, fueron cautivos, no escucharon a los profetas, no escucharon la palabra de Dios. Hoy por hoy nosotros tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que está pasando. Probablemente usted me va a decir, bueno, pero hace años atrás también hubo una guerra. Es toda una misma cosa. Por más que la información a nosotros nos hace subir y bajar según lo que escuchamos en la televisión, esto no es ni más ni menos que un acontecimiento que va llegando a su final y se extiende a lo largo del tiempo. No es que sube y baja, sino que es una continuidad. Y en este tiempo presente, nosotros tenemos que estar despiertos. Tenemos que vigilar los tiempos, como dice el libro de Apocalipsis,
Tenemos que ser vigilantes a lo que está pasando y tenemos que entender que no es tiempo de dormir, iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de mantenernos despiertos. No es la paranoia, como dije ya varias veces, de hacer algo afuera, tomar una previsión afuera, sino tiene que ser con la responsabilidad de mantenernos despiertos espiritualmente. Y para esto es necesario algo que es lo que hoy vamos a estar tocando como estudio y que es el carácter espiritual. Este tema lo venimos tocando en varias ocasiones, pero es importante que usted pueda entenderlo y pueda entender también cómo alcanzar ese carácter espiritual completo. Muchas veces recurrimos en el fracaso por varios motivos. El primero de ellos es la impotencia. Nosotros vemos ejemplos en la palabra de Dios de hombres y mujeres con un carácter espiritual propiamente dicho, y cuando nosotros queremos imitar ese carácter espiritual, nos damos cuenta que hacemos agua. Nos damos cuenta que con nuestras propias fuerzas eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nos frustramos. Peleamos con nuestras propias fuerzas y nos frustramos. Y esto tiene un porqué. Porque la realidad es que vos no podés alcanzar un carácter espiritual maduro a través de vos mismo con tus propias fuerzas. Eso es totalmente imposible. A veces nosotros queremos mejorar nuestra carne, queremos mejorar nuestra vida religiosa, queremos hacerlo desde nosotros mismos. Y esto no funciona de esta manera. Primeramente porque vos en Cristo Jesús ya tenés un carácter completo. ¿Qué quiere decir? Vos tenés al Hijo morando en tu vida. Vos fuiste justificado delante de Dios por la obra de Jesucristo. Él cuando te mira, Él te mira como una persona perfecta. O sea que vos no tenés que pelear para ser. Vos ya sos. Pero sí tenés que cooperar con el Espíritu Santo en el trato para poder alcanzar esa estatura y esa imagen. ¿Lo logramos entender? Vos no lo lográs con tus fuerzas. No podés pelear para ser mejor. Esto se produce desde el lugar distinto donde nuestra carne está acostumbrada a actuar. Nosotros somos justificados por medio de la fe y por medio de la confianza en lo que Él dice que ya somos en la obra de su Hijo, aunque nosotros en nuestra naturaleza somos algo diferente, al creerle a Él, al descansar en lo que Él pronunció sobre nuestras vidas. Nos vamos renovando, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, en la imagen del varón perfecto. Pero ahí es donde está nuestra parte. Nuestra parte no es la de provocar, nuestra parte es la de confiar. Y vos a lo largo de este proceso vas a tropezar muchas veces y te vas a caer. ¿Y qué es lo primero que viene? Tengo que empezar todo de nuevo. No lo voy a lograr, no voy a poder ser, no soy. Eso es carne. La palabra de Dios me permite, a través del arrepentimiento, poder correr al trono de la gracia en el momento en el que yo me equivoco, poder aceptar la realidad y poder aceptar a su vez la realidad del Señor, levantarme y seguir adelante. Y de esa manera yo voy alcanzando ese carácter que ya me fue dado en Cristo Jesús. Si usted mira la vida de David, el corazón de Dios estuvo sobre este joven desde el principio. Pero este joven tenía que convertirse en un rey. Este joven iba a tener que manejar la administración de todo el pueblo de Dios a la manera de Dios, en obediencia a Él. Él no tuvo que hacer nada para ser conforme al corazón de Dios, pero sí fue tratado para poder unificar lo que Él era a lo que el Señor ya había puesto en Él. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Vos tenés un corazón para con Dios. Dios ya te lo dio en el momento que lo conociste a Él. Ahora Él está trabajando en tu vida. Y cada frustración, cada cosa que vos decís, yo no llego, siempre lo mismo, está haciendo un trabajo, un trato de Él para unificar lo que Él ya puso en tu corazón al modelo de Cristo. Estás en proceso
y eso está bien. Esto no lo haces vos, lo hace Dios. Vos simplemente lo seguís en el trato en el que Dios está involucrándose en tu vida. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Entonces, esto es necesario para este tiempo presente. Todo lo que hoy se está viviendo nos está anunciando que el Cordero ya está próximo para venir. Es la última profecía que se tiene que cumplir, los acontecimientos se van dando. Hoy, como les conté mientras veía los videos, a mí me gusta mucho el estudio de Daniel y Apocalipsis y no podía dejar de asociar un montón de imágenes que uno veía en los videos a lo que pronunciaba, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, y uno está viendo que todo esto está más cerca que nunca. Vuelvo a repetir, esto nos desafía a un estar despierto, esto nos desafía a un carácter espiritual. Este es el desafío que tenemos hoy como iglesia, poder formar o dejar que Cristo forme en nosotros el carácter que Él ya soñó para nuestras vidas. ¿Amén? Para eso hoy vamos a ver un relato, y en este relato está compuesto por 4 personas. Estas 4 personas van a mostrarnos de alguna manera la expresión de su carácter a través de la relación con Dios. Este carácter espiritual está íntimamente relacionado con el conocimiento. Cuando nosotros, como el apóstol Pablo, oraba por conocimiento espiritual, nosotros alcanzamos el conocimiento espiritual a través del conocimiento de la palabra, el oír con fe, el estudiar la palabra de Dios. Este conocimiento lentamente nos va liberando de un montón de limitaciones que tenemos por ignorancia. A veces no conocemos completamente todo lo que Dios dio a nuestro favor, entonces vivimos en cierta limitación y eso no nos permite vivir la madurez de carácter. La verdad se va a ir revelando sobre nuestras vidas y en la medida que yo la voy abrazando, voy a ir siendo libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta madurez espiritual redunda ¿en qué instancia? En la instancia de yo empezar a tener un discernimiento espiritual, poder tener una mente renovada que me permita distinguir la voluntad de Dios en cada una de las cosas. No lo bueno y lo malo según mi criterio, no lo que se hace según los rudimentos de este mundo, sino según el pensamiento de Dios, poder tomar lo mejor de Dios y desechar aquello que no pertenece a Él. Todo esto me va a llevar a vivir la plenitud de esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios y en este relato es un poquito extenso porque es un estudio bíblico, pero vamos a ver en este relato cómo la relación con el Señor influye en el carácter de 4 personas y la idea es que esta influencia se pueda convertir en una inspiración para nuestra vida. No en que usted quiera forzarse por ser como esa persona, pero sí en que usted pueda abrir su corazón para dejar que el Espíritu Santo de Dios lo lleve a esa estatura. Amén. Dice así la palabra de Dios y para eso abrimos en 2 de Reyes capítulo 5. Vamos a ir al versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de ropa. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti
a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos. ¿Soy yo, Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y sé limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Volvió el varón de Dios, él y su compañía, se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Jehová, en cuya presencia estoy, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a aceptar alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga de esta manera, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él le dijo: ve en paz. Se fue pues en camino, y como a media legua de la tierra, entonces Gesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó al sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Siguió Gesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Él le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de la mano de ellos, los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Leí todo prácticamente el capítulo. ¿Por qué razón? Porque yo quiero hablar de 4 personas. Y si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que esas 4 personas presentan un carácter determinado que está íntimamente relacionado, valga la redundancia, a su relación con Dios. El primero de ellos es Naamán. Si usted presta atención a la palabra, usted se va a dar cuenta que Naamán, ¿qué es? Es una persona que, aunque no conoce a Dios, es usada por Dios. Mire lo que dice la palabra.
Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Qué quiere decir esto? Naamán era usado de manera instrumental por la soberanía de Dios. Era un hombre que no tenía conocimiento de Dios, no tenía la más regalada idea de quién era el Señor, pero en su soberanía Dios había utilizado a este hombre para cumplir sus propósitos. Algo que es importante, que muchas veces hay una incógnita en nuestra vida, cuando nosotros vemos personas que no andan conforme a la palabra de Dios, sin embargo Dios los usa grandemente. Y eso nos cuesta a veces entenderlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros lógicamente entendemos y damos la proporción justa de que el Señor tiene que usar ¿a quién? Al que está en comunión con Él. Sin embargo, nosotros también vamos a ver en los evangelios cuando el Señor declara que son hacedores de maldad aquellos que hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, pero Él no los conoció. Hay una realidad que es la que afecta directamente a nuestro carácter espiritual y, como digo, no son nuestras propias fuerzas, sino es nuestra relación con Dios. Nuestro conocimiento de Dios nos hace entender cosas que humanamente nosotros no las vemos como tal. Nosotros consideramos que es perfecta voluntad de Dios y éxito cosechar resultados, ver cosas, ¿no es cierto?, palpables. Sin embargo, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón del hombre. Y para Dios, ¿qué es lo más importante? Que el corazón del hombre responda al corazón de Él. Cuando hay un carácter, el hombre no hace grandes cosas, pero sí puede hacer aquello que Dios le mandó a hacer, y eso es éxito. A veces no tiene que ver con la grandeza de las cosas que hacemos. Hay personas que llevan a cabo obras humanitarias y hacen cosas mucho más grandes que lo que la iglesia pudiera hacer por el necesitado. Pero ellos no pueden obedecer a Cristo porque no lo conocen. El plan perfecto de Dios es la obediencia para sus hijos porque es la muestra más grande de amor. A veces nosotros al buscar un resultado estamos buscando lo nuestro antes que lo de Dios. Y eso no es carácter y eso no es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Cuidado con la instrumentalidad. Cuidado con ser un instrumento de Dios y no ser un hijo. Este hombre tenía estima delante del rey, pero este hombre ignoraba que Dios lo había ayudado sobrenaturalmente porque tenía un objetivo a través de este hombre. Ahora uno puede decir, ¿y qué pasa cuando Dios me usa a mí de manera instrumental? Si yo no lo conozco a Él, lamentablemente se me da a disparar mi naturaleza caída, se me va a disparar la carne. ¿Y qué dice la palabra? Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Este fue otro siervo de Dios que Dios utilizó de manera instrumental, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar reinos, reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y a veces nosotros agarramos este versículo para nuestras vidas, mirá lo que el Señor me está diciendo, pero no lo completamos, dice, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Cuidado con lo instrumental. Ahora, nosotros vamos a ver, según el relato, que qué pasa en este hombre de Dios. Este hombre de Dios, al no conocer a Dios y ser usado por Dios, ¿qué es lo que estaba presente en su vida? El orgullo, la vanidad. Ese hombre pensaba, yo voy a ir delante de Eliseo, mandado por el rey. Eliseo va a ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Yo voy a ser sanado. Cero humildad, cero reconocimiento de Dios en todo, solamente orgullo. La persona que es usada por Dios y no conoce a Dios, la vanidad y el orgullo van a ser el distintivo y el fruto de su vida.
no hay carácter de Cristo. Hay humanidad revestida de poder. Por supuesto, por misericordia de Dios, muchas personas se irán a salvar, pero esa persona se va a perder. El caso de Naamán era este: un hombre lleno de orgullo, lleno de vanidad, instrumento de Dios, pero nunca lo reconoció. Pero ¿qué pasa en un instrumento de Dios que no conoce de Dios? Hay presente algo: la lepra. ¿Por qué está presente esto? Porque aunque parezca mentira, es un punto de misericordia de Dios. Dios no se va a conformar con usar tu vida. Dios se va a conformar con que vos te rindas a Él. Dios puede usar tu vida, pero Él no te va a dejar sin oportunidad. Él no te va a usar como este mundo usa a otro y después desecha o descarta. Él siempre te va a dar una oportunidad para que no solamente puedas ser usado, sino puedas venir y conocerle a Él de verdad. Entonces tenía todo este hombre, pero simultáneamente con todo no tenía nada, porque tenía lepra, una enfermedad repugnante, incurable, en esa instancia que se le caían los miembros a pedazos, el olor, bueno, horrible, y no había vuelta atrás. Y lógicamente este hombre se debe haber sentado 1000 veces y decir: ¿de qué me vale todo lo que tengo si no tengo lo otro? Y esto, aunque parezca algo drástico, no es ni más ni menos que misericordia de Dios. Si Naamán no hubiera tenido lepra, jamás hubiera conocido al Señor. Hubiera sido usado simplemente, pero jamás hubiera conocido al Señor. Muchas veces en nuestra vida hay cosas en las que nosotros nos conformaríamos que el Señor nos use instrumentalmente porque nos agradaría. Sin embargo, en nuestra vida siempre hay algo parecido a la lepra presente en nosotros que no nos permite disfrutar el error como nosotros nos gustaría disfrutarlo. Y ese punto que está presente en nuestra vida es el punto de encuentro con Él. Es el punto de quebrantamiento, como hablaba Reggie el día sábado. Es el punto que va fatigando nuestra vida hasta llegar a un momento que el corazón correcto delante del Señor dice: ¿de qué me sirve hacer todo esto y mi corazón está vacío como está? ¿De qué me sirve ser un hipócrita, poder estar hablando de esta manera y viviendo algo distinto? Es ese punto de misericordia que Dios permite para un encuentro. Y el corazón correcto, tarde o temprano, llega a ese lugar. Y ahí es donde quiero hablar justamente del carácter de Naamán. Naamán, pese a su vanidad, pese a su carnalidad, pese a ser simplemente usado como un instrumento, esa necesidad no lo amargó contra Dios, sino que lo acercó al Señor, lo acercó a Él. Su orgullo, por supuesto, saltó, porque Eliseo ni lo atendió. Imagínate Naamán, acostumbrado a que todo el mundo: anda, bañate ahí y vas a ser limpio. Pero ¿por qué no es de otra manera? Porque no es de otra manera, porque es así, hacelo así. ¿Y qué pasa cuando este hombre es limpio? Este hombre se convierte. Este hombre reconoce a Dios como el Dios sobre sus dioses, como el Dios de todas las cosas, porque esa lepra que parecía que era el punto que le hacía echar a perder todo fue el punto de salvación para su vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida eso que nosotros decimos, si esto no estuviera presente, todo podría ser mucho mejor? Dios me podría usar instrumentalmente y podrían pasar un montón de cosas, pero es ese punto de encuentro que el Señor por misericordia lo deja en tu vida como el aguijón de Pablo para que pueda estar esa conversión o esa renovación espiritual en nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Naamán se convierte. Naamán ahora le está pidiendo al profeta: por favor, ten en cuenta, yo tengo que lamentablemente entrar al templo, pero cuando yo vaya a adorar, no voy a adorar. O sea, lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer de manera formal, porque ahora reconozco que Dios es el Señor. Este hombre se convirtió. Y eso es lo que hoy necesitamos, iglesia. No puede haber carácter espiritual sin conversión. No puede haber carácter espiritual sin una visión espiritual. Si yo quiero cosas instrumentales en mi vida y yo me conformo con eso, lamentablemente no voy a tener carácter para enfrentar los desafíos que se vienen, porque eso mismo me va a llevar
Muchas de las cosas que son misericordia de Dios, nosotros las estamos tomando como una molestia, pero no nos damos cuenta que es el punto de encuentro con Él, que Dios lo está permitiendo. Este hombre, a través de esa situación, se convierte y conoce al Señor y comienza con una relación. El orgulloso, el vanidoso, el leproso, ahora se lleva tierra para construir un altar al Señor. Ahora pide por favor que el Señor no le tenga en cuenta lo que va a hacer porque tiene que cumplir con el formalismo. Ahora este hombre entiende que el único Dios en esta tierra es Él y eso es lo que vale, iglesia. Muchas veces en nosotros todavía no le hemos dado el lugar a Él que Él merece y que Él debe de ocupar. Por eso muchas veces tenemos tanta falencia en nuestro carácter. Pero si Él es Señor completo de nuestra vida y le damos el trono de nuestro corazón, nuestra vida no va a ser la de una persona utilizada, va a ser la de un hijo amado que quiere hacer la voluntad del Padre. Amén. Qué lindo predicar con música de fondo. Me encanta. Está bueno, no hay problema. Muy bien. Bueno, entonces tenemos primeramente el carácter de Naamán, un hombre convertido. Ahora vamos a ver el carácter de un líder espiritual. ¿Y quién sería acá el líder espiritual? Eliseo, lógicamente. Es bueno primeramente entender cómo Eliseo llega a ser líder espiritual. Y hay dos cosas que son básicas: discipulado y anhelo. Eliseo tiene un anhelo ferviente por Dios. Esto es la expresión del corazón para con Dios. La expresión del corazón para con Dios no es el buen comportamiento externo, es el anhelo interior por Él. Es esa persona que lo desea, es esa persona que está apasionada, es esa persona que lo busca no para lograr algo que Dios le dé, sino que lo busca por lo que Dios es. Es esa persona que no se sacía con ninguna otra cosa que no sea con Él. Por eso Eliseo estaba preparado y cuando Elías le dice seguime, Eliseo no tiene, pero esto tengo que dejar, Señor. Eliseo tira por la cabeza los arados, los bueyes, quédense con todo, yo me voy con Dios. Él tiene un anhelo profundo por el Señor. Y toda persona que tiene un anhelo profundo para el Señor simultáneamente tiene el anhelo profundo de ser discipulado. Cuando yo creo que ya lo sé todo y que nadie tiene nada para enseñarme, cuando yo creo que las cosas llegan hasta ahí y que soy yo solo, tengo un gran problema. Elías cometió errores, pero Elías tenía una trayectoria que Eliseo no tenía. Elías pasó por el arroyo de Querit, Elías se paró delante del rey Acab, denunció el pecado, tenía toda una trayectoria, toda una unción. Era una persona que vivía en la presencia de Dios, quiso bajar fuego del cielo y Eliseo recién empezaba. Eliseo quería todo lo que Elías tenía. Todo hombre de Dios, todo líder espiritual, anhela ser discipulado, anhela las cosas más profundas del Señor, porque allí está su corazón. Y este lugar lo va a llevar ahora a este relato, y en este relato, Eliseo, si hay algo que deja bien claro en su relación con Dios, que Eliseo no tiene temor del hombre. Eliseo no tiene temor del hombre. ¿Qué pasa con el rey? Cuando dice el rey de Siria que va a ir Naamán, se desespera. No, me vienen a matar, yo no lo puedo sanar, me vienen a matar. Y Eliseo dice, ¿qué le pasa al rey que se está rasgando la ropa? No, dice que te vienen a... Díganle que venga, que hay profeta en Israel. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre que no le tiene temor ni a su rey, ni a Naamán, ni al rey de Siria. Al único que le tiene temor es a Dios. Y toda persona que tiene temor a Dios no es una persona instrumental como Naamán. Tal vez sí es una persona que después se convierte como Naamán, pero es una persona humilde delante de Dios, pero no voluble delante de los hombres. No deja torcer su obediencia a Dios por la aprobación del hombre. De hecho, él mismo hace que Naamán
siga las órdenes de él y él ni siquiera sale. ¿Por qué? Porque hay propósito. Siria había invadido Israel, pero lo que Eliseo le está queriendo mostrar es que Dios no está cautivo. Es que un profeta de Dios no es ni cautivo ni esclavo de ningún hombre. Y que ellos están viniendo a buscar a Dios. Y si ellos vienen a buscar a Dios, no es a la manera de ellos, es a la manera de Dios. A veces el hombre, por agradar al hombre, tuerce al Señor, como lo hizo Balaam, como ya hemos hablado anteriormente. Trata de torcer para lograr la aprobación del hombre. Pero el hombre de Dios lo único que busca es la aprobación de Dios. No es que va a ser hosco o malo con los demás, pero no va a torcer la voluntad de Dios por la demanda del hombre, sino que le va a enseñar al hombre a ajustarse a la demanda divina. Ese es el carácter de Eliseo. Eso es lo que Eliseo va a estar haciendo. Entonces, una vez que Naamán es curado, ¿qué es lo que va a querer hacer Naamán? Va a querer venir con dinero. Y Eliseo no acepta el dinero. ¿Por qué razón no acepta el dinero? Si Eliseo hubiera aceptado el dinero, Naamán no se hubiera convertido. Naamán quedó en deuda. Y mayor deuda que Eliseo le está diciendo, no voy a aceptar, no quiero, vive Jehová, no me interesa tu dinero. Eso lo lleva directamente. Y bueno, ¿y cómo hago para que no me vuelva la lepra, para que no? Y bueno, yo me entrego al que me sanó. Y ahí estaba el punto. A veces la obra de Dios se interrumpe porque los hombres de Dios toman lo que no tienen que tomar de las personas. Y las personas creen que no tienen una deuda con Dios, sino que la saldan por darle a ese hombre algo. Hoy lo vemos comúnmente y no vamos a entrar en detalles. Pero el hombre de Dios tiene que ser lo suficientemente íntegro para llevar a la persona a entender que la persona tiene una deuda con Dios y que Dios es el único que puede pagar esa deuda. Entonces el hombre, la plata aquí no vale absolutamente de nada. Eso es lo que muestra un hombre de Dios. Un hombre que está firme y que prioriza la obra de Dios sobre el resto de las cosas. Es un discípulo, es una persona que anhela al Señor, es una persona que no le tiene temor al hombre y es una persona que prioriza la voluntad de Dios sobre sus propios intereses. Eso es uno de los problemas que hay hoy. ¿Por qué tantos ministerios cuestionables? ¿Por qué tantas cosas cuestionables? Porque los hombres priorizan sus intereses personales sobre la obra de Dios. Pero cuando el hombre de Dios se corre y deja a la persona con Dios, la persona queda en deuda con el Señor. Una deuda que solamente Dios puede pagar a través de su Hijo Jesucristo, y eso es lo que va a producir la conversión genuina de la persona. ¿Amén? Muy bien. Yo le leo un montón de citas porque la otra vez me criticaron y me dijeron que me había extendido demasiado. ¿Me extendí demasiado la otra vez? ¿Vieron? ¿Vieron? Después me dicen, ¿y qué te va a decir la iglesia? Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, y acá tenemos, de los cuatro tenemos un tercero, y el tercero es el que hace agua. ¿Y quién es el que hace agua? Giezi. Ahora, si usted presta atención, Giezi es el prototipo de la persona que pierde la oportunidad de su vida. Hoy por hoy hay personas que son consultores financieros que cobran fortunas simplemente por enseñar lo que ellos aprendieron. Y hay gente dispuesta a pagar fortunas por la consultoría con estos asesores financieros. Acá tenemos un hombre que tiene la oportunidad de ser un discípulo de Eliseo. Un hombre que tiene la oportunidad de aprender de parte de Eliseo. El camino de Eliseo sabemos que dobló los milagros de Elías. Es un hombre que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios no vamos a ver un solo error en su vida. Tiene la oportunidad más grande que cualquier hombre podría haber tenido en ese momento. Pero este hombre, aunque tenía al hombre de Dios al lado, no pertenecía, no quería, tenía otros intereses.
Y muchas veces, y esto nos tiene que llamar, querida iglesia, la atención, porque muchas veces aunque vengamos a la iglesia y aunque estamos, no somos. Y no somos ¿por qué? Porque el corazón está dividido y porque hay otros señores en nuestro corazón que ocupan el primer lugar. Entonces a la hora de obedecer, si nos sobra algo, obedecemos a Cristo, pero si no le damos prioridad al otro señor. Y ese corazón dividido nunca puede generar un carácter, porque no es el carácter del pastor que da su vida por las ovejas, es el carácter del asalariado que trabaja por ganancia. Cuando viene el momento de la dificultad, huye. No hay carácter, solamente hay autopreservación, solamente hay búsqueda de lo propio y solamente busco que Cristo sea un accesorio de mi vida para alcanzar lo que yo quiero. Y eso lamentablemente, iglesia, no funciona. Y lamentablemente muchas veces hay personas que se mueven en este canal. En Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pero en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y eso es doloroso. Y a veces nos cuesta entender. Porque estamos, participamos y de repente, ¿pero qué pasó acá? ¿De dónde salió todo esto? Nada ocurre de la noche a la mañana. Nada es una decisión inmediata o algo repentino, es un proceso interior. Es un proceso interior del cual yo me voy engañando, del cual no voy llamando las cosas por su nombre, y el carácter espiritual se empieza a adormecer. Respondo de afuera, pero adentro voy perdiendo, como dije anteriormente, libertad, sensibilidad, comunión con Dios, y los sentidos espirituales lentamente se van apagando. Entonces, a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, no tengo carácter para seguir adelante, no tengo carácter para sortear la prueba, voy a ser llevado por la situación. Y esto es lo que pasa con Giezi. Mientras el hombre de Dios plantea la situación, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. ¿Qué dice Giezi? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a correr a quien amar me dé algo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muchas veces nosotros tratamos de que Dios apruebe nuestros propios intereses, lo que nosotros queremos. ¡Viva el Señor que me va a dar porque el Señor es grande, poderoso! Bla, 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 lo que yo quiero. Dios va a hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. No funciona de esa manera. No es así. Eliseo es un hombre de Dios que prioriza la voluntad de Dios. Elías es un hombre con un corazón dividido, que prioriza sus propios intereses. ¿Y en qué me doy cuenta de esto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué estaba presente en la vida de Giezi? La mentira. El llevar algo escondido, la doble cosa. Eso es lo que contamina el carácter espiritual. Eso es lo que debilita el carácter espiritual. La mezcla, la doble cosa. Y a veces no hay una mentira deliberada, pero sí hay una mentira en nosotros mismos. Nos mentimos. ¿Qué dice? Que él dijo para sí. Dijo para sí. Cuidado cuando decimos para nosotros. Cuando David dijo para sí, se volvió para el lado de los filisteos y casi termina peleando contra el pueblo de Dios. Peleando guerras que no fue llamado a pelear. Casi es exterminado, porque dijo para sí. ¿Y qué es lo que decimos para sí? Algo distinto a lo que dice la palabra de Dios. Él escuchó lo que el hombre de Dios dijo, pero dijo para sí otra cosa completamente distinta. Cuidado cuando hablamos con nosotros mismos y decimos otra cosa que es completamente diferente a lo que la palabra de Dios marca. Porque esto es lo que llevó a este hombre justamente a querer salvar lo que era necesario perder. Y esto es algo que no se da cuenta la persona, el daño que trae sobre la obra de Dios. Cuando la persona es egocéntrica, busca lo propio, hace lo suyo, lastima a la obra de Dios, perjudica a la obra de Dios. Imagínate esto, ¿por qué Eliseo le dice que no?
Porque Eliseo está buscando la conversión de Naamán, está buscando que Naamán quede en deuda con Dios. ¿Y qué hace ahora Giezi? Prácticamente va a anular la deuda. Prácticamente lo va a dejar por el piso a Eliseo. Va a desacreditar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la obra. ¿Cuántas veces el corazón dividido desacredita la verdad de Dios? ¿Cuántas veces el hombre avaro desacredita, el hombre inestable desacredita? ¿Cuántas veces con nuestras actitudes egoístas desacreditamos la obra de Dios, buscando lo propio? Por eso digo que el carácter espiritual, tal vez Giezi quería ser, pero no es con nuestras propias fuerzas. Eliseo podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Giezi no podía decir en cuya presencia estoy porque no estaba en la presencia de Dios. Él podía decir simplemente, vive Jehová, que voy a hacer lo que yo quiero. Él es el que nos ayuda a que nuestro carácter cambie. Pero si no, lamentablemente, no puede estar esta madurez presente en nuestra vida. Entonces tenemos dos ejemplos positivos, que son el ejemplo de Naamán, que es un ejemplo de humildad. Tenemos el ejemplo del hombre de Dios, que es un ejemplo de fidelidad. Tenemos un mal ejemplo, que es el ejemplo de Giezi, que es el ejemplo, llamémoslo, de interés propio, de apostasía. Y tenemos el mejor ejemplo de todos. A ver si usted se anima a decirlo. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de todos? Exacto, la sierva. Si usted presta atención, la sierva pasa desapercibida. Pero si no es por la sierva, todo esto de lo que estamos hablando no se da. Aun cuando Jesús da un mensaje a los fariseos, enseñándoles que ellos no eran aceptos por sus obras, sino que Dios justificaba por medio de la fe. Los dos ejemplos que Jesús toca es el ejemplo de Naamán y el ejemplo de la viuda de Sarepta. Son los dos ejemplos que toca para mostrarle a los fariseos la gracia de Dios sobre los gentiles, que no se justifican ellos por obras, sino que la justicia es por medio de la fe. Pero ni siquiera se nombra a esta joven, se nombra a Naamán. Pero la realidad que todo esto nace de esta joven. Y la realidad que esta joven tiene una relación con Dios que da por fruto un carácter que creo que es el que nos va a desafiar a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que los mismos sirios, con bandas de merodeadores, la sacaron a ella, la arrancaron de su hogar, y este general sirio se la llevó ¿a dónde? A su casa. ¿Qué es lo que podía ver esta joven? Lo mismo que sentía el general sirio, tengo todo y no tengo nada. Esta joven probablemente podía ver el llanto de la esposa, podría ver que su padre no quería tocar a sus hijos, podría ver cómo el padre cada tanto rompería los vidrios, los espejos, por la indignación, la bronca de lo que había en él. Y esta joven podría decir lo que sembró, en total. A mí me sacaron de donde estaba y me trajeron acá presa, que sembrome. Pero esta joven es una persona que está espiritualmente despierta. Es una persona que está sobre las situaciones. Es una persona que tiene un carácter espiritual definido, porque no permite que el rencor, no permite que la frustración, no permite que el dolor del enemigo influya sobre su vida, sino que Dios está en su corazón, ella está espiritualmente despierta y ella sobre su dolor puede ver el dolor del otro. Él puede tenerlo todo, pero se está muriendo. Pero esta familia se disuelve. Y yo, aunque estoy presa, lo tengo todo. Si este criterio pudiera estar presente en nuestra vida, en vez de buscar muchas veces la solución externa de las cosas, podríamos darnos cuenta que en la limitación que muchas veces nos toca vivir por algún motivo X, tenemos todo. Que muchas personas que están afuera y nos gustaría tener lo que otros tienen, pero no lo tienen a Cristo. Ellos quisieran tener lo que vos tenés. Pero si nuestra visión espiritual no es renovada, no vamos a ver con claridad. Y no vamos a tener misericordia de nuestros enemigos o de otras personas. Vamos a ser indiferentes. Vamos a buscar una justicia propia que va a decir, tienen lo que merecen. Pero esta mujer estaba despierta.
Y esta mujer era capaz de ver con misericordia, como otros no podían ver. Ver con misericordia que su enemigo estaba sufriendo. Esta mujer tenía no solo misericordia, tenía una fe viva. Si este hombre va al profeta, el profeta la va a sanar. Yo sé lo que Dios puede hacer a través de este hombre. Esa mujer no se durmió en la fe, tiene una fe viva. Era independiente al contexto. Podría decir claramente, si yo, amando a Dios, ahora soy una esclava, ¿dónde está Dios? Ella no dice eso. Ella no dice que se embrome, porque es un pagano y me tiene a mí como esclava y me arrebató de mi casa. Ella no dice nada de eso. Qué desafío, y nos falta uno todavía, qué desafío. La joven que pasó desapercibida, la joven que prácticamente no tiene protagonismo, es la parte troncal de esta historia. El carácter de esta joven nos desafía a la misericordia, nos desafía a la fe, nos desafía a la entrega. Porque si esto no salía bien, la joven iba a morir. Porque esa era la moneda con la que pagaban, lógicamente, los sirios. Y ella, por su enemigo, tiene misericordia, tiene fe en Dios y tiene entrega. Esta persona tenía una relación con Dios que la llevaba a ser distintiva en esto. A veces pensamos que nuestra influencia está desde el lugar más preponderante, pero todo es un asunto de carácter. Nosotros no influenciamos en la gente por los lugares que ocupamos. Influenciamos en la gente cuando estamos seguros del lugar que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Cuando lo vivimos a Él como tal. Cuando vivimos la misericordia sobre el enemigo. Es doloroso cuando alguien te hace mal. Tu naturaleza se revela y quiere responder con la misma moneda. Pero cuánta liberación hay cuando sos capaz de aplicar la cruz. Sos capaz de dejar que Él se manifieste en esa situación y no vos. Eso es el carácter espiritual. Cuando todo parece ir en contra, con cuánta facilidad nuestra lengua, pero ¿y dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Indirectamente estoy diciendo, Señor, vos tenés la culpa de todo esto, ¿no? Le digo eso indirectamente. Pero qué distinto es cuando el contexto es contrario. Y podemos decir, Señor, vos seguís estando en el trono y tenés el poder de todo. No lo entiendo, pero sé que es imposible que esto coopere en mal mío porque tu palabra dice lo contrario. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ocurren a bien. Entonces entiendo que vos sabés lo que querés hacer acá. Y la entrega siempre va a ser antes del resultado. No hay un resultado positivo para entregarme. Hay una obra hecha por Dios que me va a permitir entregarme para luego sí ver un resultado positivo. Isaac no fue devuelto a Abraham, sino después de que lo entregó en su corazón. Nosotros a veces estamos esperando situaciones positivas para entregarnos. Y la entrega tiene que ver con Él, no con situaciones. Lo que vos esperás va a pasar más adelante, pero hoy la entrega tiene que ver con nosotros. Entonces la humildad de Naamán, la fidelidad de Eliseo, la misericordia, la entrega y la fe de esta joven no hacen ni más ni menos que resumir el carácter de Jesucristo. Y eso es madurez espiritual. Y ese tiene que ser tu anhelo. Y esa tiene que ser tu meta. Porque cuando vas hacia ello, lo que Dios quiere hacer a través de tu vida va a cumplir su plan y su propósito. No vas a ser un instrumento que no conoce al Señor. No vas a ser una persona con un corazón dividido. Vas a ser una persona que permite que el Espíritu Santo modele su vida conforme al carácter de Jesucristo. Y de esa manera nos hacemos confiables delante de Él para que Él pueda hacer su voluntad hacia nuestras vidas. Los tiempos no son fáciles. El desafío es grande. Sin carácter espiritual es imposible pasar estos desafíos. El desafío que en esta noche quiero dejarte es que se convierta en un anhelo
el dejar que el Espíritu Santo te haga a la imagen de Cristo. No demores la mano del alfarero. No dejes de entregar lo que tenés que entregar. No digas todavía no es tiempo. Hoy es el momento, hoy es el tiempo. Va a haber un momento en donde la puerta se va a cerrar, donde el novio va a venir y ya después de ahí no va a haber más tiempo, no va a haber más oportunidad. Es hoy, iglesia. El desafío es a despertarnos espiritualmente, al estar a la altura de los acontecimientos en todos los aspectos que hoy se presentan. Yo te animo a que en esta noche puedas estar abrazando este desafío. Amén. Vamos a ponerlo.